capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y primera también. Listo. Voy a pedir que ¿quién quiere pasar a leerlo? Capítulo 6, versículo, vamos a leer del 12 en adelante. Primera, ¿verdad? Segundo. Empezamos leyendo segunda. 6, versículo 6. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Entonces David se levantó, y con todo el pueblo que estaba con él, partió de Baalat de Judá para subir allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva con el arca de Dios, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de ciprés, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por el atrevimiento. Y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque Jehová había irrumpido contra Usa, y llamó a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Jehová y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar
Pérez usa hasta hoy. En esta enseñanza, bien, yo creo que antes de dar la explicación sería importante no perder esta escritura y pasarnos a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 20. Juan 4, 20. Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos a empezar leyendo del verso 19 y dice: y la mujer le dijo: Señor, veo que tú eres ¿qué? Profeta. Y le dice: nuestros padres adoraron, ¿en dónde? En este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué? Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Padre, te pedimos que tu sangre preciosa, tu espíritu, Señor, nos anime, tu espíritu fluya, tu espíritu nos use, Padre, para que se diga, se exprese, podamos encontrar, podamos descubrir algunos puntos muy importantes, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedirte que pongas tu mano en esta escritura. No la vamos a perder. Por lo que leímos en Juan, la mujer samaritana, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, la mujer samaritana estaba preocupada. ¿Por qué? Ajá. Sí, pero fíjense bien, en la pregunta, ella estaba preocupada, ¿por qué? ¿Mande? Sí, pero ella estaba preocupada, ¿por qué? ¿Mande? ¿Estaba preocupada por qué? Por el lugar. Ella estaba muy preocupada por el lugar. Ella decía, bueno, ¿dónde se debe adorar a Dios? Esa fue la pregunta. ¿Dónde? ¿En este monte? ¿En Jerusalén? ¿Ustedes dicen esto? ¿Nosotros decimos esto? ¿Dónde? Jesús le dijo: eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Mande? No. ¿Qué es lo importante? Sí. Sí, que se le adore en espíritu y en verdad. Pero antes de poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, hay algo que tiene que suceder. ¿Por qué no me contestan con la Biblia? No inventen. La salvación. Tiene que haber salvación. Pero para que haya salvación, ¿qué dice? Tenemos que conocer. ¿Sí se capta? Dice: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Sí se capta? Ok. La mujer estaba preocupada. ¿En dónde? Jesús le dice: eso no es lo importante. Lo importante es que no conoces a Dios, no hay salvación, y por lo tanto no hay una adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que dices en la adoración? Como le decía Job, de oídas.
lo que te han platicado, lo que tú supones, lo que te recomendaron que dijeras. ¿Cómo lo haces? Como te han platicado, como te lo han dicho, como te lo han sugerido. Pero ¿realmente estás adorando al Señor, conociendo? Dice, no conocen. Entonces, es muy importante que la adoración, la alabanza, tenemos que primero conocer a Dios para saber a quién y por qué le estamos adorando. Segundo, necesitamos salvación. ¿Qué necesitamos? Salvación. La salvación opera principalmente ¿en dónde? En el alma. Primera de Pedro, capítulo, no lo busquen, 1 Pedro capítulo 1 versículo 9 dice, 1 Pedro capítulo dice que la fe trae salvación al alma. ¿Qué es el alma? Emociones, sentimientos, pensamientos, gustos, deseos, anhelos, etc. ¿Qué es el alma? Emociones, pensamientos, sentimientos, deseos, gustos. Entonces, si nosotros no tenemos salvación, no podemos meternos en la adoración en espíritu y en verdad. Paco, si le pueden bajar un poquito a la siguiente. Si le pueden bajar un poquito al... Sí. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces, lo que Dios está buscando, lo que Jesús está viniendo a provocar, a enseñarnos, es la adoración en espíritu y en verdad. Pero a mí me lo piden, yo no puedo. ¿Qué necesito? Salvación. ¿Qué necesito? Conocer a Dios. Cuando le conozco y tengo salvación, le puedo adorar en ese fluir, en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Ahora, es muy interesante lo que vamos a ver ahorita. La necesidad de una salvación, la necesidad de una verdadera salvación. Y vamos a ir a 2 de Samuel 6. La necesidad de una verdadera salvación. Ok. Voy a pedirles que veamos 2 de Samuel capítulo 6, versículo 7 y 8. Dice así la escritura: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar.
Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Cuál era la pregunta de los filisteos? ¿Qué haremos? ¿Cómo hemos de qué? A devolver el arca, ¿verdad? ¿A quién? A Israel. ¿Quiénes eran los filisteos? Los que no eran del pueblo de Dios. ¿Conocían a Dios? No, no lo conocían. Ok. ¿Con quién consultaron? ¿Con los sacerdotes y qué? Chanfle. Con los sacerdotes y adivinos. Ok, ahora vamos a ver lo que estos sabios mundanos le recomendaron en el versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Entonces la manera como ellos estaban llevando el arca era a través de ¿qué? 2 vacas y una carreta nueva. Claro, era nueva, ya la ventaja. era madera nueva, y vacas también. Ok, vamos a volver ahora a 2 de Samuel, capítulo 6. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo David llevó o quiso regresar el arca? Vamos a cerrar la puerta, por favor. ¿Cómo David hizo regresar el arca? ¿Cómo? En una carreta. También la hizo llevar en una carreta. Ok, ahora otra pregunta. ¿La presencia de Dios la trae la alabanza? ¿Qué es lo que trae la presencia de Dios? El pacto. El pacto. ¿El pacto en dónde está contenido? En el arca. Ellos llevaban el arca. ¿Quién iba ahí? La presencia del Señor. Pero iban danzando, brincando, saltando, pero llevaban el arca en una carreta nueva. Ok, ahora es importante lo siguiente, que ellos estaban haciendo lo mismo que hacían los filisteos. La recomendación de los hechiceros y de los sacerdotes. Y esto es importante, mi hermano. Esto es importante. Esto es muy serio para Dios. Porque lo que el mundo ha aprendido en la música es a cautivar los gustos de la gente, a sembrar gustos a sembrar gustos que pueden expresar los sentimientos y las emociones que el diablo está buscando promover. Ahora, la música que hace, la música promueve las emociones, la música promueve los sentimientos. ¿Y tú que te creías el rey de qué? ¿Cómo? De todo el mundo, con dinero y sin dinero. ¿Cuál otra? ¿Cuál? La chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger. Te puedes ir con quien tú quieras. Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy. Voy a besarte los labios con agua bendita,
Para quitar, voy a lavarme los labios con agua bendita para quitar tus besos de tu boca maldita. Y el amor se acaba. No, y hay otra muy inspiradora. Suave como gaviota. Hoy voy a cambiar. ¿Cómo? 40 y 20, sí. Ese hay un pastor que le gusta mucho. Si es que su esposa, él tiene 40 y su esposa 20, entonces le gusta mucho esa canción. No está aquí para que no empiecen a voltear. Entonces, todo eso está provocando sentimientos. Está provocando sentimientos. Está provocando sentimientos. Está provocando sentimientos. Está provocando emociones. Está provocando euforias en la carne, sin el espíritu, porque ellos no pueden conocer. Ahora, si sabías, por ejemplo, que Maná hizo una para hacer sus canciones, hace ¿cómo? Un rito. Y muchos grupos lo hacen. Por ejemplo, el de la vida loca, ¿cómo se llama? Yo sabía que se lo sabía. Yo sabía. Ricky Martin participa de ritos de vudú. ¿Sabías tú que Shakira también lo hace? Hace poquito estuvo Yuri y fue muy criticada. Claro, les dolió. Ella estuvo denunciando en los medios de comunicación el tipo de música y las cosas que hacen algunos artistas para sacar su música. Y luego vino el contraataque. Claro que sí, les duele, porque se está descubriendo que atrás de la música que se está moviendo hay ciertos ritos. Enrique Iglesias, en una canción de, ¿cómo se llama? Sí, yo sabía que también se la sabían. Experiencia religiosa, que dice que hacer el amor con ella que le excita a los demonios. Entonces, no hay nada, no es nada nuevo. Los filisteos hacían lo mismo. Los filisteos consultaron a sus adivinos y a sus sacerdotes. Los sacerdotes estaban siendo intermediarios entre los filisteos, porque un sacerdote es el que es intermediario entre las deidades y lo humano. Ellos eran sacerdotes que estaban intermediarios entre los filisteos y ¿quién? Y los demonios. Qué interesante. Bueno, entonces esas motivaciones de las emociones, esas manipulaciones de los sentimientos, esas manipulaciones de las emociones, era lo que hacían los filisteos. Ok, pero el punto es esto. El punto importante es aquí. La palabra usa significa fuerza. La palabra usa significa fuerza. Significa fuerza. ¿Qué representa usa? El que murió, fuerza. Fuerza emocional. Fuerza de ánimo. Fuerza de entusiasmo. Fuerza de hacer las cosas. Así como el gozo es nuestra fuerza. Él era un hombre gozoso, con mucha fuerza en su alma. No sé si se capta ese concepto. Era un hombre muy animado, era un hombre muy eufórico, era un hombre muy entusiasmado, era un hombre que siempre andaba ahí en la punta del grito y se va a caer el arca y lo quiere tener ahí. Porque uno de los bueyes se había... Voy a decir para que no haya ningún malentendido, de los becerros grandes. Entonces, lo interesante de esto, y ese es un punto muy importante,
muy importante. Voy a pedirle a mi hermano Jaime que lea esto. Fíjense bien, el verso 7 y 8. 7 y 8. Según Samuel 6, 7 y 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por el atrevimiento, y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque Jehová había irrumpido contra Usa. Sí. Ok, vamos a ver las cosas que pasaron. ¿Qué fue lo que hizo Usa? Tocó el arca. Segundo, ¿qué hizo Dios? No, antes de eso. ¿Lo qué? Fíjense bien, ¿lo qué? ¿Lo qué? Lo hirió. Ahora, ¿qué representa Usa? La fuerza gozosa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque ellos iban saltando delante del arca, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ves eso? Ellos iban brincando, saltando delante del arca. Entonces, Usa, ¿qué representa? El gozo, la fuerza gozosa. Ok, como hemos visto en estos días, un gozo, una fuerza, 2 horas y no se cansan, qué bárbaros. No tienen consideración de los que ya pasamos los 25, que no es lo mismo. 28, ¿verdad, Marco? 28. Entonces, dice que esa fuerza gozosa, ¿qué le pasó? No, fue herido él y la fuerza murió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el gozo se va? ¿Qué es lo contrario? Ok, ¿qué fue lo que hizo David? Se entristeció. Ahora, la palabra hebrea que utiliza del hebreo para traducirse a la tristeza es una palabra que es un poquito amplia en cuanto a la expresión de sentimientos. ¿Cómo traducía en esta Biblia? Léelo. Se disgustó. ¿Sí? Se disgustó, se molestó. Ok. Lo que pasa, mi hermano, es que esto es tan descubridor en los grupos de alabanza, en la gente de la alabanza, que normalmente es la gente que tiene más mal carácter, es la gente más emotiva, es la gente más depresiva. Si tú te fijas en los músicos, son gente muy emocional y son gente fácilmente lastimada. Son fácilmente lastimada. ¿Por qué? Porque quieren llevar la presencia de Dios en la carreta de las emociones. Porque quieren llevar la presencia de Dios en la carreta de los sentimientos excitados. Y esto es una enseñanza para la alabanza principalmente, pero es una enseñanza para cualquier persona que ministra en la presencia de Dios. Que no podemos cargar o sostener la presencia de Dios con nuestros sentimientos. Con nuestros sentimientos. No lo podemos hacer. Necesitamos que nuestros sentimientos, nuestras emociones no sean el motivo que sostiene la presencia de Dios y el gozo. ¿Por qué? Porque va a haber tropiezos por los becerros grandes. Y entonces se extiende la mano del gozo cuando aquello iba decayendo. En cuanto al gozo, ¿qué hizo? Usa quiso motivar, no, que no se nos caiga, ya no estamos sintiendo tan rico, que no se nos caiga, échale más. Extendió su mano de gozo, de fuerza humana, y Dios lo que hizo fue lo hirió. El gozo murió y vinieron sentimientos de tristeza y de disgusto. Observa a los músicos, observa a los que están involucrados en la música. Yo
Les platico esto o les comentamos esto nada más por información. Yo sé que en nuestro grupo de alabanza esto no pasa. Eso no pasa, obviamente, pero solo se los platico pues para información. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que hay que hacer en una situación así? Bueno, lo que nosotros necesitamos entender o reconocer es que hemos sido impactados durante tiempo por música que ha sido expresada por músicos que consultan sacerdotes y hechiceros filisteos. Y eso filtra tinieblas. ¿Eso qué hace? Filtra tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que hace esas tinieblas? Y vamos a ir a Juan 8:44. Claro que esto hay gente que se ofende. Una ocasión que comenté algo parecido y mencioné lo de la canción de Julio Iglesias. Una jovencita se salió, dijo: no quiero volver a hacer nada de esos pastores radicales, fanáticos, que no me toquen a Julio Iglesias. ¿Cómo crees, papá, que él va a hacer eso? Nunca, nunca. La palabra demonio, pues yo creo que el compositor se la puso. Sí, cómo no. Tan inocente él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois, gracias. Vosotros sois, fíjense bien, fíjense, hablar de padre es hablar de que alguien plantó una semilla. ¿Y qué hizo esa semilla? ¿Qué produjo? Sí, pero léalo ahí, léalo. ¿Y los qué? Y los deseos. Fíjense bien. Y los deseos. ¿Qué es lo que deseas? Lo que te gusta. Entonces, ¿qué es lo que el diablo hace para manipular a la sociedad? Siembra una semilla y produce gustos. Por eso hay tantas modas. Anteriormente gustaba una cosa, ya no gusta. Y ahora todo el mundo dice: ay, qué ridículo. Ay, qué oso. Ay, qué oso. Ay, no, ya no te vistas así. Qué feo peinado. Te ves ridícula. Pasan 5 años y aquella persona está haciendo lo que antes criticó. Y pasan otros 3 años y ya no le gusta. Y pasan 2 años más y sí le gusta. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la sociedad? Una manipulación de gustos. Pero yo necesito reconocerlo. Que hay en la sociedad una manipulación de gustos. Y eso lo hace el diablo sembrando. Porque dice padre, sembrando. Dice el Señor Jesús: el diablo no tiene nada en mí. Es decir, mis gustos son totalmente fruto de lo que yo he aprendido de Dios, de lo que Él ha sembrado en mí, no el diablo. Él no tiene nada en mí. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que decir también, pero tenemos que limpiarnos. Entonces, la manipulación social no es agarrando el diablo la cabeza de una persona y le dice: ahora te tomas este whisky aunque no quieras, y ahora te fumas este cigarro. No le hace así. No le hace así. Tiene una mano muy poderosa que se llama gusto, y él ha sembrado su gusto, y la gente hace lo que el diablo quiere por gusto, aunque no lo sabe. Son esclavos ignorantes. Esclavos porque hacen lo que el diablo quiere que hagan, pero no lo saben. En Santiago, cuando dice: cuando alguien es tentado por Dios, no diga
no diga que Dios, pero cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que de su propia pasión, de su propia concupiscencia es tentado. Entonces el diablo siembra su semilla. Aquí mi hermano agarra esta palabra, abusado. El diablo siembra una semilla y luego tienta. El diablo siembra una semilla de rebeldía. El diablo siembra una semilla de iniquidad. El diablo siembra una semilla de impiedad. Abusado aquí. El diablo siembra una semilla de rebeldía. El diablo siembra una semilla de impiedad. El diablo siembra una semilla de iniquidad. ¿Qué es la rebeldía? Rebelarse contra Dios. Segundo, ¿qué es impiedad? Ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué es impiedad? Menosprecio de toda actitud que corresponde al carácter de Dios. Voy a decir otra vez, rebeldía es una actitud de no respeto a los derechos de otras personas. La rebeldía es la que nos da la capacidad de herir, porque nos lleva a traspasar los derechos de la gente. De la rebeldía se produce la codicia. Impiedad. La impiedad es ir en contra y menosprecio de la ley de Dios. Es ser caprichoso, necio, voluntarioso. Eso es impiedad. ¿Qué es? Eso es iniquidad. Voluntarioso, caprichoso, necio. Pero ¿qué es impiedad? Impiedad es menosprecio a las virtudes. Dios es bueno y la gente quiere ser malo. Hay chistes de los buenos, hay chistes de la gente, de la gente honesta, hay chistes de la gente leal, hay chistes de la gente que está buscando el carácter de Dios. ¿Se capta? Impiedad es menosprecio al carácter de Dios, a como Dios es. ¿Queda claro? Bien. Te voy a decir, por ejemplo, vamos a hacer un movimiento social y el diablo, la gente busca apoyo del diablo a través de brujos, hechiceros, adivinos, etcétera, etcétera. Tiene el apoyo del diablo. ¿Ya lo tiene? Entonces el diablo le suelta las riendas de las semillas que él sembró, y lo que la gente hace nada más es tentar. ¿Qué necesita hacer para tentar? Si la gente ya tiene las semillas sembradas. Al diablo no tiene gusto por ningún tipo de música. El diablo tiene gusto por la rebeldía. El diablo no tiene gusto por ningún estilo, por ninguna forma de X cosa que se vea. A él le gusta la rebeldía, la impiedad y la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que hace aquella persona? Presenta una propuesta social que vaya en contra de las actitudes. ¿Qué es lo que hacen los movimientos sociales? Burlarse, mofarse, poner en ridículo a otras personas, criticar, provocar actitudes en contra de la autoridad. Bueno, ¿sí me entienden? Y todo el mundo se excita, todo el mundo se emociona. Ese es mi líder. ¿Por qué? Porque ya hay sembradas semillas. Ya hay semillas sembradas. Entonces, el diablo manipula a través de presentar oportunidad a herir a otros. Manipula presentando la oportunidad de menospreciar e ir en contra de los mandamientos de Dios. Manipula presentando la oportunidad de ir en contra de las actitudes piadosas del Señor. ¿Se capta? Entonces, Él siembra la semilla en la gente y ya nada más está
dando oportunidad, oportunidad, oportunidad. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para no estar moviendo la presencia de Dios en una carreta de emociones, sentimientos, excitaciones manipuladoras o manipuladas? Lo que necesitamos es salvación. Y la palabra dice que Colosenses 1:13, Colosenses 1:13. ¿Está haciendo calorcito o soy yo? Bueno, si alguno lo sugiere, si pudieran. ¿No? Bueno, creo que no. No. Bueno, que prenda un poquito. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese fue el versículo 12. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, entonces el punto importante aquí, el punto, vamos, en el que queremos centrar nuestra atención aquí al final es, Paco, el punto en el que queremos centrar nuestra atención es el siguiente. Lo que nosotros necesitamos es ser libres en nuestros gustos. Es decir, que nosotros no seamos manipulados. Ahora sí le podemos apagar al aire. Ya se hizo fresco, ¿no? Sí, ahora sí le apagamos. ¿Qué es lo que pasa en los estilos, en los gustos de la música? Un día alguien saca una alabanza cumbiera, y ya una vez que sacó esa alabanza cumbiera, gente se molesta. Gente se molesta porque no le gusta. Dice, eso es música mundana. Bueno, se quita esa alabanza, pero la pregunta es, se quita ese estilo, pero la pregunta es, ¿realmente Dios está preocupado por eso? No, pero cada quien tenemos gustos, y esos gustos son sembrados. Esos gustos son sembrados en nuestra música del mundo. Entonces hay una generación que tiene gustos, pero hay otra generación que tiene otros gustos. Y una de las generaciones santifica sus gustos y hace santos sus gustos, pero siguen siendo gustos fruto de una generación. Quitamos esa música, ya se quitó, porque estaba muy X, muy ruidosa.
Y encontramos muchas iglesias con música que no es así, pero tampoco tienen la presencia. Tampoco tienen la presencia, tampoco disfrutan del poder de Dios, tampoco disfrutan de que Dios esté reinando. Entonces, el problema no está ahí. El problema es el origen de la inspiración. El origen de la inspiración. ¿Qué quiere decir con esto? La música, los profetas de Dios, los salmistas de Dios, deben ser gente que es libre en sus gustos, para que Dios ponga el gusto que Él quiere, para que su música sea oída por la gente que Él quiere. No sé si se explica. Ok, Dios quiere tocar una generación de jóvenes, quiere meter a una generación de jóvenes a los propósitos que vimos ayer en la alabanza. Para que tú entiendas esto, es comprar el cassette de ayer. Pero Dios quiere jalar una generación de jóvenes y establecer su orden en las vidas de ellos. Y está una persona que en sus gustos es incolora, insabora e inodora. ¿Qué pasó ahorita? ¿Y si es hombre? Inodoro. Bueno, entonces está un hombre que es un profeta, un salmista que es libre, libre, libre. Es sin sabor, sin color y sin olor. Entonces Dios ve a la gente que está allá y dice: ok, esa gente le gusta este color, este sabor y este olor. Entonces Dios pone ese gusto en su música y aquella gente es jalada a la alabanza. Aquella gente es jalada a la alabanza, es sacada y es puesta en el orden de Dios. Luego hay una generación de los 60s, que yo sé que aquí no hay ni uno de esa generación. Todos somos de Marcos Witt para acá. Pero hay unos que son de la era de Vicente Montaño, del Marcus Witt de la otra generación. Y entonces Dios quiere jalar a un grupo de gente con determinado estilo, gustos, y esa persona que es incolora, insabora, inodora, a la primera le puso culé de piña, a esta le pone culé de manzana, y entonces los jala. Pero luego encuentra otra generación y otra generación, y Dios va jalando, pero para eso necesita libertad en el gusto del músico. ¿Sí se capta? Entonces, el problema, por ejemplo, en Mateo 4, no lo busquen, estamos a punto de terminar, no lo busquen, es: el diablo le dice: Jesús, convierte estas piedras en pan. Jesús le dice: no. El Espíritu Santo le dice: convierte la saliva del pez en una moneda. Jesús dice: sí. ¿Por qué en una dijo no? ¿Por qué en una dijo sí? ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde venía a convertir las piedras en pan? De Satanás. ¿Y la de la moneda? De Dios. Ese es el punto. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Quién es el que está moviendo el corazón? Por eso la palabra dice que los músicos necesitan buscar una salvación en su alma. Es decir, necesitan buscar gustos de Dios. Necesitan buscar libertad. Ser gente que puede tocar cualquier estilo, cualquier forma, cualquier moda que Dios quiera sembrar desde el punto e inspiración de Dios, para que pueda jalar a la gente al orden de Dios. Para que tú entiendas la importancia de la alabanza, si no estuviste en la conferencia ayer, compra ese cassette y escúchalo con cuidado. La alabanza tiene un propósito tremendo, importantísimo. Necesitamos que la alabanza, Dios quiere que la alabanza corra como un río en el radio,
corra como un río en la televisión, en las calles, en las casas, que donde quiera se esté escuchando la alabanza, que la gente esté cantando alabanza, aunque no se hayan convertido. Ok, pero el punto es este. Mira, Willy, ¿ven? Willy representa las emociones, los sentimientos. Yo represento la parte espiritual. El mundo hace esto, o una alabanza carnal hace esto: pone las emociones delante, incita, manipula, motiva, y allá va la presencia detrás de él. Pero Dios dice: no, así no. Es primero yo, y luego yo jalo las emociones, yo jalo los gustos a donde yo quiera. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero para eso necesitamos ser libres, ser inodoros, insaboros e incoloros, para que Dios siembre su gusto en la vida de la gente. Bien, en esta lo que Dios está viendo es espíritu y verdad en la alabanza y en la adoración. Es lo que Dios está buscando, que todo lo que se hace sea inspirado por Él. Bien, lo que vamos a ver mañana es la salvación de los gustos. Dios te bendiga.